¿Qué tal? ¿Cómo les va? Espero que le estén pasando muy bien. Nosotros de este lado con el gusto de poder informarles. Mi nombre es Daniel Rosas, a nombre de este gran equipo, tanto aquí en la Ciudad de México como en Caracas, Venezuela, pues le agradezco el favor de su atención y vamos a comenzar con la información de esta emisión. Estos son nuestros titulares. En América Latina, Bolivia aprobó un programa de producción de maíz y arroz. En contexto, revisaremos el plan de las 7 transformaciones de Venezuela, recientemente aprobado por la Asamblea Nacional. Y en 360, en Estados Unidos, un tribunal federal de comercio ha bloqueado los aranceles del día de la liberación de Donald Trump. De esto y más hablamos el día de hoy. Y luego de estas imágenes vamos a dar pie a la información. Mire, el gobierno de Bolivia aprobó mediante un decreto un programa de producción de maíz y arroz para la sostenibilidad de alimentos durante los próximos 5 años. El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras anunció que el programa de apoyo garantiza la obtención de materia prima para las labores de 9 plantas industriales de granos que cubrirá la producción de 268,000 toneladas de maíz y 78,000 toneladas de arroz. Según datos de la institución, en lo que va del 2025, la producción de maíz aumentó un 22%, mientras que la de arroz incrementó hasta el 38%. Y en Uruguay, la Asociación de Trabajadores de COPSA hizo un llamado a paro desde la madrugada de este jueves y hasta nuevo aviso, tras continuos atrasos en el pago de los salarios. Los trabajadores, de hecho, ya detuvieron la actividad del servicio de ómnibus bajo la consigna "La lucha es por los que generamos y no estamos cobrando". Además, denuncian el fracaso de la negociación con el Ministerio de Transporte. Sindicalistas indicaron que a la fecha la empresa les debe 40% del último sueldo y el 25% del salario de vacaciones de los trabajadores. Por otra parte, en Brasil, autoridades emitieron una alerta amarilla ante riesgos por lluvias que provocaron que al menos 100,000 hogares quedaran sin servicio eléctrico en la ciudad de Sao Paulo este miércoles. Según el Centro de Gestión de Emergencias Climáticas, el CGE, el vendaval se presentó con rachas de viento de más de 60 kilómetros por hora. Asimismo, el Instituto Nacional de Meteorología alertó sobre los peligros potenciales que enfrenta el estado de Sao Paulo debido a las temporales que se esperan para el jueves y viernes. De esta manera, ante la llegada del frío, el organismo anunció que activó este jueves un operativo para atender a la población más vulnerable, instalando 10 tiendas de campaña con suministros básicos en zonas estratégicas de la ciudad. Vamos ahora con información de la CARICOM, que ha impulsado la soberanía financiera de la región con un nuevo sistema de pagos regional. Los bancos centrales del Caribe aprobaron el sistema de pagos y liquidaciones, el llamado CAPS, desarrollado con apoyo del Banco Africano de Exportaciones e Importaciones para reducir la dependencia del dólar estadounidense en transacciones regionales. Durante la edición número 64 de la reunión de gobernadores del CINT, en Sint Maarten, se destacó el éxito de las primeras operaciones transfronterizas en monedas locales entre Bahamas y Barbados realizadas sin intermediarios. Este mecanismo, inspirado en el modelo africano, permitirá a empresarios nacionales pagar justamente en sus monedas, va a permitir, pagar en monedas nacionales, mientras los vendedores reciben también fondos en las suyas, y de esta manera es como se elimina la necesidad de divisas extranjeras para el comercio intrarregional. Y por otro lado, en El Salvador, vamos a hablarle de quienes envían y reciben remesas, y con esto finalizamos este bloque. Y es que justamente estas personas, quienes envían y reciben remesas, están preocupados por un inminente impuesto que se aplicará al envío de divisas desde Estados Unidos. Las remesas en ese país son una importante fuente de la economía local. Desde San Salvador, nuestro amigo y corresponsal Roberto Hugo Presa ha preparado la siguiente nota.
En los primeros meses de este año, las remesas aumentaron en un 15%, revela un informe del Banco Central. El 92% de estos envíos provienen de Estados Unidos. El director del Centro de Defensa para el Consumidor advierte que la aplicación de un impuesto a las remesas impactaría en la economía local. De los 8.000 millones de dólares que recibimos en el año 2024, este impuesto del 3.5%, si se aprueba, vendría a significar casi los 300 millones de dólares que se dejarían de percibir. Entonces, recordemos que el 25% de los hogares en El Salvador reciben remesas. De ese 25% son más casi medio millón de hogares. Esta economista afirma que las remesas tienen una importancia fundamental para el mantenimiento de la estabilidad económica. Representan el 24% del Producto Interno Bruto y además que las remesas son las que permiten mantener la liquidez de la economía salvadoreña, que no hay que olvidar que es una economía dolarizada, en la cual el gobierno, el Banco Central de Reserva, no tiene la facultad de emitir dólares, sino que todos los dólares entran a El Salvador ya por la vía de las exportaciones o bien por la vía de las remesas o de las donaciones, entonces, siendo pues las remesas la principal fuente de ingresos de dólares al país. Un promedio de 2.5 millones de salvadoreños residen en Estados Unidos, a quienes les preocupa esta medida, ya que además de pagar impuestos en esa nación, pagan por el envío. También los que reciben están con incertidumbre. La verdad, nos veremos muy afectados. No entiendo por qué pagar más impuestos en dinero que ya pagamos impuestos antes de ser depositado en nuestra cuenta de banco. Esperemos que no sea aprobada esa ley. Con este impuesto que va a poner el presidente Trump, pues prácticamente mis tíos ya no van a querer ni mandarme dinero porque se va a hacer menos de lo que me mandan, entonces ya no van a querer. Este experto migratorio sostiene que el impuesto a las remesas, sumado a la criminalización de los migrantes, la constante persecución y hostigamiento de la administración Trump, mantiene en zozobra a millones de latinos. Nunca habían sufrido una persecución como la que están sufriendo ahora y nunca habían sentido el temor como lo sienten ahora, porque ellos saben que en cualquier momento le van a tocar la puerta. Otro aspecto que preocupa es el silencio del gobierno salvadoreño, ya que países como México han alzado su voz en defensa de los migrantes. Incluso la propia presidenta no descarta movilizaciones. Roberto Hugo Presa, Telesur, El Salvador. Y con esta información de Roberto llegamos al momento de hacer una primera pausa, pero no se vaya, ya que al regreso en contexto revisaremos el plan de las 7 transformaciones de Venezuela recientemente aprobado por la Asamblea Nacional. Detalles cuando regresemos. Imágenes de Venezuela, y es que con la aprobación del plan de las 7 transformaciones en ese país, que ahora es una nueva ley orgánica, se busca propiciar la soberanía del país frente a los ataques y el bloqueo imperialista. La Asamblea Nacional Venezolana sancionó este lunes la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo Nacional 2025-2031, un instrumento estratégico para impulsar la transformación económica y social frente a las sanciones de Estados Unidos. Con el respaldo del 66% del Parlamento, la ley, que fue presentada por el
el presidente Nicolás Maduro el 10 de enero de este 2025 busca restituir derechos sociales y fortalecer sectores productivos, basándose en el Plan Resistencia, Renacimiento y Revolución, o el llamado 3R.NETS. Esta nueva ley orgánica tiene como objetivo el crecimiento económico con equidad, buscando la modernización de sectores estratégicos y la implementación de políticas públicas inclusivas. También se busca defender la soberanía venezolana frente al asedio del imperio y la guerra económica. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, destacó que la ley profundiza la justicia social y el estado de bienestar afectado por las sanciones. Este plan marca un contraste con el periodo 2015-2020 paralizado por la derecha venezolana y reafirma el compromiso con el modelo alternativo al neoliberalismo, priorizando al pueblo sobre los intereses corporativos. Por su parte, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, promulgó la ley orgánica del Plan de Desarrollo de la Patria de las 7 Transformaciones. Durante la inauguración de la Universidad Nacional de las Comunas en el estado de Carabobo, el presidente Nicolás Maduro firmó la conversión en ley orgánica de la República del Plan de las 7 Transformaciones, iniciativa que fue aprobada el pasado lunes por la Asamblea Nacional, cumpliendo con los procedimientos establecidos en la Constitución y siendo ratificado el carácter orgánico de la normativa por el Tribunal Supremo de Justicia. A su vez, el mandatario nacional reafirmó el compromiso del gobierno nacional en garantizar la paz y la estabilidad del país frente a las amenazas fascistas de la derecha extrema de Venezuela de cara a los comicios regionales y legislativos que ocurren el 25 de mayo. Después de un año de debates, después de que ustedes votaran el 28 de julio de hace un año, del 2024, por el camino del Plan de las 7 Transformaciones, el Plan de la Patria, después de que lo perfeccionáramos en consultas donde participaron más de 3.500.000 venezolanos y venezolanas, la Asamblea Nacional, con mayoría revolucionaria de la República Bolivariana de Venezuela, este lunes aprobó la ley orgánica del Plan de las 7 Transformaciones, ley orgánica de la República. Consultó su carácter orgánico, como dice la Constitución, cumpliendo la Constitución de la República, se aprobó en la Asamblea Nacional. El Tribunal Supremo de Justicia le ha ratificado su carácter orgánico y yo aquí, en el campo de Carabobo, el día en que inauguro la Universidad Nacional de las Comunas, hoy 24 de mayo, firmo y convierto en ley de la República, ley orgánica, el Plan de Desarrollo, Plan de la Patria, Plan de las 7T para los años futuros 2025-2031. Tenemos Plan de la Patria, Plan de las 7 Transformaciones, el plan de todo un país. Para conocer qué es el plan de las 7 transformaciones que impulsa el mandatario venezolano, vamos a revisar la siguiente historia. El Plan de las 7 Transformaciones, 7T, es una estrategia integral que busca redefinir el modelo de desarrollo nacional de cara al 2031. Este ambicioso proyecto, plasmado en una ley orgánica recientemente sancionada por la Asamblea Nacional, representa la hoja de ruta para construir una Venezuela soberana, próspera y equitativa, pese al bloqueo económico impuesto por Estados Unidos y sus aliados. Las 7 áreas estratégicas que conforman este plan abarcan todos los aspectos fundamentales para el renacer de la patria bolivariana. En lo económico, se plantea una modernización productiva que rompa con la dependencia petrolera, diversificando las exportaciones y fortaleciendo sectores como el agroalimentario, minero y turístico. La transformación independentista refuerza la soberanía nacional frente a las injerencias externas, mientras que el eje de paz y seguridad garantiza la estabilidad necesaria para el desarrollo. El plan incluye un fuerte componente social, con políticas destinadas a restituir los derechos vulnerados por la guerra económica, protegiendo especialmente a los sectores más humildes. En el ámbito político, promueve una ética revolucionaria basada en la participación popular y los valores democráticos. La dimensión ecológica introduce compromisos concretos con la protección ambiental y la sostenibilidad, mientras que la transformación geopolítica posiciona a Venezuela como un actor clave en el nuevo orden mundial multipolar.
Este plan se articula con los 7 motores económicos que son el hidrocarburo, agroalimentación, minería, industria, turismo, construcción y exportaciones no tradicionales, creando sinergias entre los sectores productivos y las políticas públicas. Más que un simple programa de gobierno, las 7T representan un proyecto civilizatorio alternativo al capitalismo depredador que combina crecimiento económico con justicia social, soberanía tecnológica con protección ambiental y desarrollo interno con proyección internacional. Asimismo, en abril de este 2025, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que su país está preparado para hacer frente a cualquier contingencia en este momento en el que el mundo se encuentra en medio de una crisis global desatada por los anuncios arancelarios de Donald Trump. En medio de una reunión con el gabinete económico, el mandatario venezolano tranquilizó a la ciudadanía, explicando que todos los sectores productivos seguirán en marcha. La nación bolivariana mantiene una infraestructura de desarrollo basada en 13 motores en el marco de las 7 transformaciones del país económico del Ejecutivo. Gracias a ella, el Producto Interno Bruto de una de las naciones más sancionadas del mundo ha crecido hasta el 5% en el primer trimestre de 2025, gracias a la recuperación de sectores clave como el de hidrocarburos, gracias a las inversiones en infraestructura, el agroalimentario con crecimiento sostenido por políticas de soberanía alimentaria y apoyo a pequeños productores, el de turismo y comercio, gracias a la mayor afluencia de visitantes y el dinamismo del sector servicios. Vamos a hacer una segunda pausa, pero al regreso en 360 estaremos hablando de Estados Unidos, ya que un tribunal federal de comercio ha bloqueado estos aranceles del llamado Día de la Liberación que impulsó Donald Trump, así que no se vaya. Regresamos. Estamos de vuelta y es momento de hacer nuestra revisión de Economía 360. Como se lo adelantaba, comenzamos en Estados Unidos porque este miércoles un tribunal federal de comercio de Estados Unidos ha bloqueado los denominados aranceles del Día de la Liberación del gobierno de extrema derecha. La Casa Blanca reacciona y dice que jueces no electos no pueden decidir cómo enfrentar la emergencia nacional. El tribunal con sede en Nueva York, al noreste del país, falló por unanimidad contra la medida del presidente Donald Trump. Afirman que excedió sus limitaciones, pues la Constitución confiere al Congreso la exclusividad para regular el comercio internacional. Los 3 jueces que conforman la instancia indican que esta titularidad solo puede suplantarse por los poderes de emergencia del presidente. El fallo es el primer revés en contra de los aranceles y era respuesta a una demanda interpuesta por 5 pequeñas empresas. Y continuamos en Estados Unidos, ya que la política arancelaria agresiva del gobierno de Donald Trump ha provocado un aumento sin precedentes de prácticas fraudulentas para evadir los gravámenes, según revela The New York Times. Empresas navieras, principalmente chinas, ofrecen soluciones para esquivar los aranceles del 10% al 25% sobre productos como textiles, autopartes y joyería, mediante técnicas ilegales como el falseamiento de documentos o el transbordo por terceros países. Mientras Trump impone tasas arbitrarias y cambiantes, el fraude le cuesta al fisco estadounidense miles de millones y perjudica a empresas que cumplen con la normativa. David Rashid, ejecutivo del sector automotriz, denuncia que estos esquemas ilícitos distorsionan el comercio y benefician a quienes están dispuestos a hacer trampa, alegó Rashid. Y por otro lado, líderes de China, el Consejo de Cooperación del Golfo y la ASEAN se reúnen en Malasia en el marco de la 46ª cumbre del bloque del sudeste asiático, la edición número 46. El bloque regional de 10 miembros celebra su primera cumbre tripartita con China y el bloque del Golfo como parte de un intento por reforzar la resiliencia económica. El primer ministro de Malasia, Anwar Ibrahim, recibió a los líderes de países como Omán, Bahrein, Arabia Saudita, Kuwait, Qatar y los Emiratos Árabes para la cumbre realizada en la capital, Kuala Lumpur. Durante el primer día de la cumbre, una transición en el orden geopolítico global y el resurgimiento del proteccionismo como una amenaza de comercio multilateral fue pues parte, evidentemente, del tema central de estas reuniones.
Y seguimos allá en Malasia, ya que luego de la edición número 46 de esta cumbre de ASEAN, se realizó la primera reunión trilateral ASEAN, Consejo de Cooperación del Golfo y China, en donde se impulsó la necesidad de tener un nuevo orden multipolar. Aquí detalles. La histórica primera cumbre trilateral ASEAN Consejo de Cooperación del Golfo China, celebrada en Malasia, ha establecido un nuevo paradigma en la arquitectura geopolítica global. El primer ministro malasio, Anwar Ibrahim, destacó cómo este encuentro, realizado bajo el lema Inclusión y Sostenibilidad, fortalece la autonomía estratégica de las naciones del sur frente al unilateralismo occidental. La cumbre celebrada tras la exitosa reunión de la ASEAN representa un contundente rechazo al proteccionismo estadounidense y un paso firme hacia la consolidación de un orden mundial multipolar. Ibrahim enfatizó la importancia de esta alianza estratégica para construir sistemas económicos y comerciales alternativos, basados en la cooperación igualitaria y el respeto mutuo. Este encuentro histórico sienta las bases para una nueva era de relaciones sur-sur, donde Asia y Oriente Medio fortalecen su integración independiente de los mecanismos de dominación neocolonial. Y en un audaz movimiento para reconstruir su infraestructura eléctrica tras 14 años de guerra, Siria firmó un acuerdo de $7.000 millones con un consorcio internacional, Estados Unidos, Qatar y Turquía, que generará 5.000 megavatios, cubriendo el 50% de la demanda nacional. El ministro de Energía, un acuerdo energético por $7.000 millones con un consorcio de empresas de Estados Unidos, Qatar y Turquía. Y un parque solar de 1.000 megavatios. El proyecto incluye 4 centrales de gas y un parque solar, y las autoridades estiman que cubrirá la mitad de las necesidades de electricidad del país. Representa una ironía. Los 14 años de guerra civil dejaron aniquilada la red eléctrica, dejando a la población con hasta 20 horas de apagones por día. La firma tuvo lugar en el Palacio Presidencial de Damasco, en presencia del enviado especial de Estados Unidos para Siria. Momento de revisar cómo se encuentra el precio del petróleo. Como todos los días, iniciamos con el intermedio de Texas, el WTI, cuyo precio quedó en $61.11, y en este caso, esto representa una caída de 73 centavos del billete verde. En el caso del barril del Brent, el de referencia en Europa, su precio se ubicó en $64.19, también con una caída de 71 céntimos de dólar. Y finalmente le comento que el crudo promediado por la OPEP marcó un precio de $63.78, también una caída en este caso de 29 centavos. Llegamos así al final de esta emisión. Gracias como siempre por habernos acompañado. Recuerde que para comentarios y sugerencias está nuestra dirección de correo electrónico impactoeconómico@telesurtv.net, y también están nuestras cuentas de X, @telesurimpactoe y @danieltelesur. ¿Por qué no estamos en contacto? Bueno, vamos a hacerlo. Me despido por ahora. Nos vemos pronto con más de Impacto Económico. A nombre de todo este gran equipo, muchas gracias.